Seguimos con la segunda parte. Las runas de rectificación, las runas del agua y las runas de consuelo para los afligidos, presentadas por primera vez aunque de una manera diferente en el juego de las runas Street Martins Press, 1985, se encuentran agrupadas aquí en el capítulo titulado El arte rúnico 3 nuevas lecturas página 35. Un perfil del destino, una rejilla dentro de la cual una vida humana puede ser moldeada, es un capítulo aparte página 38. Para las muchas personas que han escrito preguntando acerca de la pronunciación de los antiguos nombres germánicos de las runas, se incluye una guía de pronunciación página 73 en esta nueva edición. Conforme pasa el tiempo, otras técnicas y prácticas podrán ser agregadas al texto original. Pues como el libro de las runas comenta, la función determina la forma, el uso confirma el significado y un oráculo siempre hace resonancia con los requerimientos del momento en el que es consultado. 9. Invocación Dios dentro de mí, Dios afuera, ¿cómo puedo acaso dudar? No existe lugar alguno al que vaya y no vea el rostro de Dios, y no sepa que yo soy la visión de Dios y los oídos de Dios. Así, a través de la cosecha de mis años yo soy el que siembra y el que es sembrado, el ser de Dios que se manifiesta y que le pertenece. 10.1. El oráculo del ser un rey era él sobre un trono tallado, en salones de piedra con muchos pilares, con techo de oro y piso de plata, y runas de poder sobre la puerta. J.R.R. Tolkien. La hermandad del anillo, las runas y los talismanes son fórmulas prácticas diseñadas para producir resultados definitivos, como sacar una vaca de un pantano. T.S. Eliot. La música de la poesía. El propósito de este libro es el de reintroducir un antiguo oráculo. Las runas. Más antiguas que el Nuevo Testamento, las runas han estado en barbecho por más de 300 años. Semejantes en función al tarot y al libro de los cambios chino, las runas eran usadas popularmente en Islandia durante la Edad Media. En su tiempo funcionaban como el I Ching de los vikingos. La sabiduría de los maestros rúnicos murió con ellos. Nada queda, excepto las leyendas, los remotos fragmentos del saber rúnico popular y las mismas runas. En su excelente libro Las runas, una introducción, Ralph W.V. Eliot escribe sobre símbolos extraños tallados en herramientas y armas antiguas que ahora yacen vanamente en la vitrina de algún museo. Nombres de guerreros, hechizos secretos, inclusive pedacitos de canciones que aparecen en objetos tan diversos como diminutas monedas de plata o imponentes cruces de piedra, esparcidos en los lugares más inverosímiles desde Yugoslavia hasta Orní, desde Groenlandia hasta Grecia. La influencia de las runas en sus tiempos es incuestionable. Eliot observa que cuando los altos jefes y consejeros sabios de la Inglaterra anglosajona se reunían en cónclave, llamaban runas a sus deliberaciones secretas, y cuando el obispo Wulfila realizó su traducción de la Biblia al gótico del siglo IV, interpretó el misterio del reino de Dios de San Marcos Marcos 4:11 utilizando la palabra runa para describir misterio. 8 siglos antes, cuando el historiador griego Heródoto viajó. Ralph W.V. Eliot, Runes, Anne N.T. Manchester, en Manchester University Press, 1959, página 1. 11 Alrededor del Mar Negro, encontró descendientes de la tribu de Escitia quienes se metían bajo cobertores, fumaban hasta atontarse, práctica aún llevada a cabo en el Cáucaso, y luego arrojaban varas al aire y las leían al caer. Aunque dichas tribus no sabían leer, sus varas probablemente se podrían calificar como runas. No existe un acuerdo firme entre los estudiosos del tema en cuanto al lugar y la época en que la escritura rúnica apareció por vez primera en la Europa occidental. Antes de que los pueblos germánicos poseyeran alguna forma de escritura, utilizaban símbolos pictóricos que tallaban en piedras. Particularmente comunes en Suecia, dichas tallas prehistóricas en piedra llamadas Halrismingar,
datan de la Segunda Edad de Bronce 1300 a.C. y probablemente estaban relacionadas con los cultos indoeuropeos a la fertilidad y al sol. Las tallas incluyen representaciones de hombres y animales, partes del cuerpo humano, motivos de defensa, símbolos solares, la suástica y variaciones de formas circulares y cuadradas. Eliot sugiere una amalgama de dos tradiciones separadas. El escrito alfabético por un lado, el contenido simbólico por el otro. La práctica de los sortilegios fue cultivada tanto por los itálicos del norte como por los pueblos germánicos, los primeros utilizando letras, los segundos utilizando símbolos pictóricos. Numerosas halrismingar y piedras rúnicas pueden ser aún observadas en las Islas Británicas, Alemania y por toda Escandinavia. Es difícil imaginar los inmensos poderes conferidos a los pocos que aprendieron a ser hábiles en el manejo de los marcadores simbólicos o glifos para transmitir el pensamiento. Esos primeros glifos eran llamados runes, del gótico runa, que significa algo secreto, un misterio. La letra rúnica o runastaf se convirtió en depositaria de las intuiciones, las cuales eran enriquecidas de acuerdo con la habilidad del practicante de runemal, el arte de leer las runas. Desde el principio las runas asumieron una función ritual y servían para leer la suerte, para predecir y para invocar altos poderes que pudieran influenciar las vidas y fortunas del pueblo. El arte del runemal concernía a todos los aspectos de la vida, desde los más sagrados hasta los más prácticos. Había runas y hechizos para influenciar el clima, las mareas, las cosechas, el amor, las curaciones. Runas para la fertilidad, para maldecir y para deshacerse de las maldiciones, para el nacimiento y la muerte. Las runas eran talladas en los amuletos, en los utensilios para beber, en las Eliot escribe. Todo lo que sabemos es que en alguna tribu germánica algún hombre tuvo tanto el ocio un factor que se olvida con frecuencia como el notable sentido fonético para captar el Futhark, escritura alfabética de un modelo noritálico conocido por él en las regiones alpinas durante el período de 250 a 150 AC. 12 lanzas de batalla, sobre los umbrales de las casas y sobre las proas de los barcos vikingos. Los lectores de runas de los teutones y vikingos usaban sorprendentes vestiduras con las que se reconocían fácilmente. Honrados, bienvenidos, temidos, estos samanes eran figuras familiares en los círculos tribales. Existe evidencia de que un buen número de practicantes rúnicos eran mujeres. El autor anónimo de la obra del siglo XIII, La leyenda de Eric, el Rojo, nos presenta una vívida descripción de una maestra contemporánea del arte rúnico. Vestía una capa adornada con piedras en los bordes. Alrededor del cuello y cubriéndole la cabeza usaba un capuchón bordeado de pieles de gato blancas. En una mano llevaba una estaca con una perilla en la punta, y del cinturón que mantenía cerrado su largo vestido colgaba un saco de dijes. Para los ojos precristianos, la tierra y todas las cosas creadas estaban vivas. Varas y piedras servían para adivinaciones rúnicas, pues siendo objetos naturales guardaban poderes sagrados. Símbolos rúnicos eran tallados en madera dura, grabados en metal o cortados en piel teñida con pigmento a menudo mezclado con sangre humana con el objeto de acrecentar la potencia del hechizo. Las runas más comunes eran guijarros lisos y planos con símbolos o glifos pintados sobre uno de sus lados. Los practicantes del runemal sacudían su bolsa y esparcían los guijarros sobre la tierra. Aquellos que caían con los glifos hacia arriba eran entonces interpretados. La descripción más explícita que sobrevive de este procedimiento proviene del historiador romano Tácito. Al escribir en el año 98 después de Cristo sobre las prácticas prevalecientes entre las tribus germánicas, reporta: a la adivinación y a echar la suerte le prestan atención más que otros pueblos. Su método para echar la suerte es simple. Cortan una rama de un árbol frutal y la dividen en pequeñas piezas, las cuales marcan con ciertos signos distintivos y las esparcen al azar sobre un lienzo blanco.
Entonces el sacerdote de la comunidad, si la suerte es consultada públicamente, o el padre de familia, si es consultado en privado, después de invocar a los dioses con la vista vuelta hacia el cielo, recoge 3 piezas, una a la vez, y las interpreta de acuerdo con los signos previamente marcados sobre ellas. Germania, Che. X. En la época de Tácito las runas ya comenzaban a ser conocidas en el continente. Eran llevadas de lugar en lugar por mercaderes, aventureros, guerreros y eventualmente por misioneros anglosajones. Para que esto fuera posible era necesario un alfabeto común, el alfabeto que fue conocido como Futhark por sus primeras 6 letras o glifos. FUTHARK13. A pesar de que más adelante los alfabetos anglosajones se expandieron para incluir 33 letras en Inglaterra, el Futhark germánico tradicional comprende 24 runas. Estas fueron divididas en 3 familias de 8 runas, siendo el 3 y el 8 números acreditados con poderes especiales. Los 3 grupos, conocidos como Aetir, fueron llamados como los dioses nórdicos Freyr, Agal y Tyr. Los 3 Aetir son los 8 de Freyr, los 8 de Agal, los 8 de Tyr. Es con estas 24 runas, más una innovación posterior la runa blanca, que el libro de las runas se concierne. 14. La runa de la hospitalidad. Vi a un extraño ayer. Puse comida en el lugar para comer, bebida en el lugar para beber, música en el lugar para escuchar. Y en los nombres sagrados de la Trinidad el extraño bendijo mi casa y mi ser, mi ganado y mis seres queridos. Y la alondra anunció con su canto. Con frecuencia va el Cristo con disfraz de extraño. Con frecuencia va el Cristo con disfraz de extraño. Del Gaelic 15:2. El surgimiento de las runas oráculo, del latín oraculum, anuncio divino. 1. Entre los antiguos griegos y romanos, a el lugar donde o medios a través de los cuales las deidades eran consultadas. Ve la revelación o respuesta de un sacerdote o medium. 2. A cualquier persona o agencia que se cree está en comunicación con una deidad. Ve cualquier persona de gran sabiduría o conocimiento. C. Opiniones o declaraciones del oráculo. 3. El sagrado de sagrados del antiguo templo judío. Diccionario Webster del Nuevo Mundo. Y preparó el oráculo dentro de la casa, para colocar ahí el arca de las alianzas del Señor. Y Reyes 6. 19. Cuando comencé a trabajar con las runas no había visto jamás un texto rúnico y por lo tanto no sabía que estaba rompiendo con la secuencia tradicional de Freyr, Agal y Tyr usada por los primeros practicantes del runemal. Pero la función determina la forma, el uso confiere el significado y un oráculo siempre hace resonancia con las necesidades del momento en que es consultado. Tuve que confiar en que las runas establecieran su propio orden y me instruyeran sobre sus significados. Las piedras rúnicas con las que trabajaba me habían sido entregadas en Inglaterra. Pequeños rectángulos cafés, apenas mayores que la uña de un dedo pulgar, con los glifos tallados en la superficie. La mujer que las hizo vivía en la calle de Trindles, en el pueblo de Redhill, en Surrey. No había esmaltado sus runas, sino simplemente las había cocinado en el horno como si fueran galletas. Junto con este juego de runas recibí 2 hojas xerox en las que se daba a los glifos su significado aproximado en inglés y una breve interpretación para cada runa, según su colocación al derecho o invertida. A las 24 runas originales había sido agregada una runa blanca, representada simplemente como el camino del karma, aquello que está predestinado y no puede ser evitado. Cuestiones escondidas por los dioses. No había instrucciones en cuanto a su uso, y al cabo de algunos días las runas de la calle Trindles fueron a dar a una repisa. Sin embargo, conservé las runas y las llevé conmigo de regreso a los Estados Unidos. Varios años transcurrieron antes de volver a encontrarme con ellas. Estando solo en mi granja de Connecticut una cálida noche de verano sin poder conciliar el sueño, fui a mi estudio y me dispuse a reacomodar mis libros. Y ahí, en su pequeña bolsa de gamuza, estaban las runas.
Conforme vacié las piedras sobre mi escritorio y las moví de un lugar a otro, experimenté la misma sensación placentera que había tenido la primera vez que las tuve en mis manos en Inglaterra. Fue entonces que se ocurrió preguntar a las runas la forma en que debían ser usadas. Me senté en silencio por un momento, relajándome, y pronuncié una oración. Abrí mi libro de notas y escribí esta pregunta. ¿En qué orden desean ser dispuestas? Eran las 10:55 p.m. del 21 de junio, la noche del solsticio de verano. 16. Extendí las runas con los glifos hacia abajo y las moví, tocando cada piedra. Entonces, una por una les di vuelta, alineándolas frente a mí en 3 hileras. Me tomó solo unos momentos. Cuando hube terminado me senté a estudiar la disposición. Recuerdo que mi primera sensación fue de desaliento al ver que la runa blanca, la runa de lo desconocido, no se hubiera colocado en una posición más dramática en vez de simplemente ocupar su lugar entre las demás. Y entonces tuve un sentimiento extraño. La mujer de Inglaterra había dicho que las runas podían ser leídas de derecha a izquierda. Vistas de ese modo, la secuencia comenzaba con la runa del yo, Manás. Y terminaba con la runa blanca, la runa que señala la presencia de lo divino en nuestras vidas. Fue cuando me encontraba observando la runa del yo que las siguientes palabras acudieron a mí. El punto del comienzo es el yo, su esencia es el agua. Solo la claridad, la voluntad de cambiar, tiene efecto ahora. Las runas vikingas habían comenzado su enseñanza. Trabajé durante la noche, tomando cada runa entre mis manos, meditando con ellas, escribiendo lo que acudía a mí. De vez en cuando, al sentir que no fluía, consultaba el I Ching y pedía un hexagrama que me revelara la esencia de alguna runa en particular. El espíritu de esas lecturas está impreso en las interpretaciones de las runas vikingas. Cuando terminé la interpretación de la runa blanca, el sol estaba saliendo. Desde aquella noche he leído mucho acerca de las runas y su historia, las controversias sobre sus orígenes, las especulaciones acerca de su uso. Solo una cosa es segura. Más allá de los esfuerzos de los eruditos por abarcarlas, las runas se mantienen evasivas, pues son el regalo de Odín y son sagradas. Odín es la divinidad principal entre los dioses nórdicos. Su nombre deriva del nórdico antiguo y significa viento y espíritu. Fue a través de su pasión y de su transformante sacrificio del yo que Odín nos dio las runas. Según la leyenda, colgó durante 9 noches del Yggdrasil, el árbol del mundo, herido por su propia espada, atormentado por el hambre, la sed y el dolor, solo y sin ayuda, hasta que antes de caer pudo ver las runas y con un último y tremendo esfuerzo, las tomó. Las runas pueden orientarse hacia cualquier lado y ser leídas de la izquierda o la derecha, o en ocasiones verticalmente. Incluso algunas inscripciones se leen de forma bostrefiden, del griego bous, un buey, y strofe, desviar, lo cual se refiere a la forma en que el buey se desplaza al arar. 17. Además del don del fuego, el don del alfabeto es la luz bajo la cual vemos revelarse nuestra propia naturaleza. En el Edda poético, colección de literatura escandinava, Odín el gran maestro rúnico nos habla a través de los siglos. Escúchalo. Sabes cómo cortarlas, cómo teñirlas, cómo leerlas, cómo comprender. Sabes cómo evocarlas, cómo enviarlas, cómo ofrecer, cómo preguntar. Es mejor no ofrecer demasiado, pues un regalo exige un regalo, mejor no matar que matar demasiados. Así habló Odín antes de crearse la tierra, cuando se levantó después de un tiempo. Conozco estas runas desconocidas para las mujeres de los reyes o para cualquier hombre. Ayuda se llama una, pues la ayuda es su regalo y ayudado serás en enfermedad, cuidado y pesar. Conozco otra que necesitarán todos los que estudien el arte de las sanguijuelas. Tállalas en la corteza, en el tronco de los árboles cuyas ramas se doblen hacia el este. Conozco una tercera. Si mi necesidad es grande en la batalla, entorpece las espadas de enemigos fatales. Ni las tretas ni las armas me hieren y resulto indemne.
Así comienza la historia sagrada de las runas. El lema de las runas podría ser las mismas palabras que fueron talladas sobre la puerta del oráculo de Delfi. Conócete a ti mismo. Las runas son un maestro. Sin embargo, para algunos será más cómodo acercarse a ellas con espíritu de juego. Los oráculos son juegos sagrados, instrumentos para los juegos serios o elevados, y lo valioso del juego es que nos libera del esfuerzo de aprender, nos libera para aprender como aprenden los niños. El libro de las runas se ofrece como un manual de principiantes para el juego de los oráculos. Desde esta perspectiva, cada uno de nosotros somos un oráculo. Consultar las runas te pondrá en contacto con tu propio guía intenso, con la parte de ti que sabe todo lo que hay que saber para tu vida en este momento. Si acaso existe una moderna autoridad prominente sobre la eficacia de los oráculos, es el psicólogo suizo Carl Jung, quien afirmó que las consideraciones teóricas de causa y efecto a menudo parecen 18 pálidas y polvorientas en comparación con los resultados prácticos del azar. Dicha afirmación sugiere que nada es tan insignificante para ser considerado como un indicio que nos guíe sobre las acciones correctas y oportunas. Consultar un oráculo te coloca en tiempo presente verdadero, ya que lo que suceda en algún momento dado posee lo que Jung llama la calidad característica de dicho momento. Experimentar un presente verdadero es algo que la mayoría de nosotros encuentra particularmente difícil. Desperdiciamos una buena parte de nuestras vidas en lamentaciones pasadas y fantasías sobre desastres futuros. En mi propia vida, cuando hago ejercicio o manejo grandes distancias, me encuentro a menudo ocupado en revisar ideas, sortear planes, repasar opciones y oportunidades. De repente me doy cuenta de que millas de campo han pasado desapercibidas, no estoy consciente de mi respiración, no estoy consciente de los árboles, la brisa, los surcos del camino. Hoy en día me doy cuenta más frecuentemente, lo cual ya es un comienzo. El parloteo en el techo de mi cabeza está siendo reemplazado gradualmente por una calma que me mantiene en el ahora. Una vez que el impulso se rompe, el hábito pronto se marchita. Solo tengo que recordar, en la vida espiritual estamos siempre en el principio. Recordar esto nos ayuda a superar nuestra adicción a sobresalir. Pues cuando experimentamos un presente verdadero, es ahí donde todo sucede. Consultar las runas te permite pasar por alto lo estricto de la razón, los grilletes del condicionamiento y el impulso del hábito. Durante el breve lapso de tiempo de interacción con las runas, estás decretando una zona librera en la que tu vida es maleable, vulnerable y está abierta al cambio. Vivimos en una era de discontinuidad radical. Las lecciones se presentan cada vez más rápido, mientras que nuestras almas y el universo nos empujan hacia un nuevo crecimiento. Las aguas familiares de repente nos parecen peligrosas, con bajos inexplorados y cambiantes bancos de arena. Los viejos mapas son obsoletos y requerimos de nuevos instrumentos de navegación. Y el hecho ineludible es que ahora tú eres tu propio cartógrafo. Así como los vikingos usaron la información proporcionada por los maestros rúnicos para navegar bajo cielos nublados, ahora tú puedes usar las runas para modificar el curso de tu propia vida. Un cambio de rumbo de unos cuantos grados al principio de un viaje significará una posición totalmente diferente en alta mar. Cualquier cosa que las runas sean. Un puente entre el yo y el yo, un vínculo entre el yo y el divino, un eterno instrumento de navegación. La energía que las envuelve es nuestra propia sabiduría. Por lo tanto, al comenzar a hacer contacto con nuestro yo sabio empezaremos a escuchar mensajes de profunda belleza y verdadera utilidad. Pues como los copos de nieve y las huellas dactilares, cada una de nuestras firmas oraculares es un aspecto único de la creación dirigiéndose a sí misma. C.G. Jung, Forward to the I Ching, Princeton University Press, 1950. Como Bro Joy nos recuerda en su útil manual El Camino de Joy. Un mapa para el viaje de transición,
Existen 3 bloqueos mentales que debes soltar si quieres ser verdaderamente libre a juzgar, comprar y preguntar por qué. El por qué inevitablemente se aclara conforme avanzas en tu travesía. 19. Credo. La verdad es que la vida es dura y peligrosa. Que aquel que busca su propia felicidad no la encuentra. Que aquel que es débil debe sufrir. Que aquel que exige amor será decepcionado. Que aquel que es codicioso no será alimentado. Que aquel que busca paz encontrará conflicto. Que la verdad es solo para los valientes. Que la alegría es solo para aquel que no teme estar solo. Que la vida es solo para aquel que no teme morir. Joyce Carey 23. Consultando al ORACULO. El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes sino tener nuevos ojos. Marcel Proust. Señor, concédeme unos ojos débiles para aquello que no cuenta y unos ojos fuertes para toda tu verdad. Soren Kierkegaard. Caminamos con la fe y no con la vista. San Pablo. Una vez que comiences a explorar el mundo de las runas descubrirás que mucha gente ha desarrollado su propia manera de leerlas. Hay un hombre que trabaja en el malecón de Venice, California. Se sienta sobre una sábana vieja en la cual ha pintado los círculos irisados del ojo de un toro. Tiene una bolsa de piedras, conchas y varitas, y una vez que le has formulado tu pregunta esparce sus runas y las lee. Hay personas que trabajan con estrellas de mar, pedazos de hueso y piedras en las que han tallado sus propios símbolos. También existe lo que un amigo llama el oráculo de Noah Webster. Abre el diccionario al azar y toma consejo de las palabras que señale su dedo. En cierto momento al estar trabajando en este libro, se me presentó una atractiva oportunidad de negocios que me sentí obligado a rechazar. Al hacerlo temí perderme de algo y me empecé a recriminar. En vez de consultar las runas sobre el tema, abrí un diccionario y a ciegas coloqué mi dedo sobre una página. El consejo que recibí llegó bajo las palabras lay off, dejar, abandonar, y contenían bajo mi dedo las frases marcar límites. Dejar de criticar. Minimizar los riesgos. Regresé al manuscrito con la conciencia tranquila. A través de los años he conocido a un número de personas quienes sin tener un conocimiento preciso sobre los oráculos, emplean la Biblia en una forma similar. Ha sido mi hábito desde hace mucho tiempo consultar la palabra diaria y tratar de vivir con su sabiduría. Es un maestro para mí, un libro mensual de oráculos diarios. Estos oráculos contemporáneos, aunque caseros, compatibles con las antiguas tradiciones. Como la práctica china de leer huesos oraculares o las grietas que aparecen en los caparazones de tortuga al ponerse sobre el fuego, y con la práctica misma del runemal. Una excelente colección de inspiradoras lecturas diarias publicada mensualmente por Unity Village, Missouri 64065. 21. Al trabajar con las runas he reflexionado acerca de lo que básicamente constituye una runa. ¿Hasta qué punto está presente el significado en un signo o glifo? ¿Has notado la runa del guerrero barra baja barra baja barra baja barra baja? O barra baja barra baja barra baja barra baja en las carreteras? O la runa de la apertura, en una serie de curvas. El significado está claramente presente y sobreentendido, pero difícilmente de naturaleza oracular. A menos, claro está, que resulte que te encuentres meditando sobre alguna cuestión, veas el símbolo en ese momento y por ende contenga un mensaje especial para ti. Tuve un curioso encuentro rúnico en California mientras trabajaba en este libro. Una tarde en la que manejaba hacia la playa para asistir a una sesión de consulta, tomé la ruta de las Vírgenes, Cañón de Malibú, un hermoso paseo a través de las montañas. Al salir de una curva miré al otro lado del cañón, y ahí en el lado opuesto de la montaña alguien había pintado una runa del tamaño de un hombre. No había duda, estaba viendo a Algis, la runa de la protección. El glifo estaba pintado sobre la roca a la inversa, lo cual es un llamado a la precaución en vocabulario rúnico. El artista había encerrado la runa en un círculo, de tal forma que se veía así.
Me tomó unos momentos darme cuenta que estaba mirando el símbolo del movimiento antibélico de los 60S. Qué curioso que los manifestantes habían escogido la runa de la protección, probablemente sin saberlo siquiera. Seguí mi camino preguntándome si en siglos venideros algún entusiasta universitario tratará de probar que los vikingos efectivamente habían llegado hasta Malibú. Consultando las runas existen personas que dedican un momento especial de cada día para leer las runas. Otros prefieren abordarlas más formalmente. Encienden una vela, tal vez una vara de incienso, y se toman un tiempo para relajarse. Algunos encuentran que la meditación con respiraciones les ayuda. Simplemente observa tu respiración, permitiendo que tus respiraciones sean largas, fluidas y conectadas. Despójate de toda preocupación, aunque sea por un momento. Tal vez desees pronunciar una oración, especialmente si la situación que confrontas es intensa o turbulenta. El foco o punto central es importante. Pero aun cuando la actividad cotidiana se interponga, siempre podrás consultar las runas sin una preparación formal. Tu necesidad es lo que pone a las runas en movimiento. Y recuerda que estás en los dominios de un juego sagrado. Un momento particularmente apropiado para consultar las runas es cuando ya has agotado tus propios recursos y te enfrentas a una situación sobre la cual posees información limitada o incompleta. Enfoca la cuestión claramente en tu mente, mete la mano en la bolsa, establece contacto con las runas y saca una. Como lo explicaba un practicante de Runemal, la runa correcta siempre se adhiere a mis dedos. Cuando leas las runas para otra persona, pídele que formule la cuestión que le concierne claramente en su mente, pero que no la pronuncie en voz alta. Esto elimina cualquier prejuicio personal inconsciente en tu interpretación de las runas. Tal como al interpretar un sueño uno debe seguir el texto del sueño con máxima exactitud, así al consultar el oráculo uno debe estar consciente de la forma en que se plantea la pregunta, ya que esto impone un límite definitivo en la interpretación de la respuesta. C.G. Jung, op.sit, página XXXVI. 22. Si algún amigo que vive lejos podría beneficiarse con el consejo de una lectura de runas, el teléfono será tu aliado. Pídele a tu amigo que se concentre en una cuestión y luego saca una runa de tu bolsa. La lectura de runas funciona también a 8000 millas de distancia como cara a cara. Si quieres consultar las runas para otra persona y no puedes pedirle permiso directamente, lo recomendable es preguntar al oráculo si tal acción es oportuna y apropiada. Pide un sí o un no, metiendo la mano en tu bolsa y sacando una runa. Al derecho significa sí, invertida significa no. Si por azar sacas una de las 9 runas que no tienen posición invertida, saca otra runa. Cuestiones apropiadas. Una cuestión apropiada es cualquier cosa que se relaciona con lo oportuno del momento y la decisión correcta. Tal vez desees un consejo sobre un cambio de carrera, vender un negocio, hacer una inversión, mudarte a una nueva casa, o terminar o iniciar una relación. Nota que la palabra cuestión se usa en lugar de la palabra pregunta. Una pregunta sería: ¿debo terminar la relación? Para expresarlo como cuestión, dirías: la cuestión es mi relación ahora. En lugar de preguntar: ¿debo aceptar este nuevo trabajo? Podrías decir: la cuestión es mi trabajo. Esta pequeña diferencia es crucial. Si haces una pregunta y el oráculo te da una respuesta, entonces tu papel es pasivo. Por otro lado, si presentas una cuestión y el oráculo comenta sobre ella, esto te permite extraer tu propia respuesta y determinar por ti mismo cuál es la acción apropiada a seguir. Si no tienes una cuestión específica en mente y no obstante te sientes atraído a consultar las runas, simplemente pregunta: ¿qué necesito saber para mi vida en este momento? La respuesta del oráculo siempre será provechosa. Rechazo arbitrario de las runas. Ocasionalmente encontrarás que el consejo que recibes parece no pertenecer a la cuestión presentada.
Cuando esto ocurre, considera la posibilidad de que las runas se hayan sintonizado con una cuestión más significativa, algo que tal vez estés evitando o algo de lo que no estés consciente. Este rechazo arbitrario de las runas parece ser un dispositivo automático a prueba de fallas. De igual modo, si te encuentras atrapado entre dos cuestiones y no puedes decidir cuál expresar, no te preocupes. Las runas harán la selección por ti, dirigiéndose a la cuestión de interés más inmediato. Lecturas al derecho e invertidas. 9 de las runas se leen igual independientemente de cómo las saques de la bolsa. Las otras 16 pueden ser leídas ya sea al derecho o invertidas. Por ejemplo, la runa del movimiento, Eguas, al derecho se ve así. E invertida así. La lectura invertida se enfoca en los aspectos que pueden impedir el movimiento o al hecho de que el mismo movimiento puede ser inapropiado en ese momento. Cabe recordar que la aparición de una runa invertida no es causa de alarma, sino más bien una indicación de que se requieren cuidado y atención para que tu conducta sea la correcta.